¿Qué tal? Yo soy Daniel Conde y voy a hacer un video sobre el condensado de Bose-Einstein para la clase de física estadística. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, bueno, ¿qué es condensación? Condensación de Bose-Einstein, ¿ok? Bueno, para empezar primero hay que entender a qué se refiere con condensación, ¿no? Con el condensado Bose-Einstein. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a interactuar con más comúnmente con tres tipos de materia. El primer tipo de materia, pues podríamos decir que es el sólido. ¿Sale? En todos los sólidos, nosotros tenemos las moléculas en un punto fijo. ¿Sale? Entonces, su volumen no varía, tienen cierta rigidez y, bueno, tienen la característica de que siempre mantienen su forma. Si nosotros aumentamos la temperatura, aquí la temperatura va creciendo, vamos a poder tener un líquido, sólido, líquido, y los líquidos pues ya no mantienen como tal una estructura rígida. Los líquidos ya van a poder estarse moviendo más libremente, y si nosotros seguimos aumentando todavía la temperatura, entonces vamos a empezar a tener un montón de partículas libres, ¿no? Ya no va a haber un enlace, una fuerza de enlace que mantenga estructuras. Sólido, líquido, gas, ¿ok? Entonces esto pasa cuando nosotros aumentamos la temperatura. Si nosotros queremos disminuir la temperatura, bueno, entonces desde un gas vamos a pasar a tener un estado líquido y el estado líquido al sólido. Pero, ¿qué pasa ahora cuando nosotros en el estado sólido queremos disminuir la temperatura, ¿no? Y aquí es donde empiezan las propiedades importantes. Cuando nosotros tenemos un sólido, a fin de cuentas sigue habiendo pues temperatura, ¿no? Las partículas, los átomos siguen vibrando. Entonces, empezaron a preguntarse qué pasa si con este sólido, vamos a hacerlo al revés. Si nosotros tenemos una estructura sólida, ¿no? Tenemos un montón de partículas que están bien acomodadas, por así decirlo. Entonces ahora, si aquí la temperatura aumenta, vamos a ponerle una flechita de que aumenta, nosotros queremos ver qué pasa cuando ahora este sólido, vamos a hacer que la temperatura disminuya. Entonces, eventualmente al ir disminuyendo la temperatura del sólido, van a empezar a aparecer cosas extrañas. Para empezar, nosotros ya no vamos a poder ver a los átomos como si fueran partículas. Lo que vamos a empezar a ver es como si fueran ondas. O sea, ahora la materia se va a empezar a comportar como pequeñas ondas. Si nosotros seguimos disminuyendo la temperatura, estas ondas se van a hacer más chiquitas. Van a ser todavía más chiquitas, más chiquitas. Y de hecho aquí nosotros podemos decir que lo que más se va a manifestar van a ser las propiedades o las características cuánticas que van a tener la materia. Entonces, nosotros estamos haciendo tender la temperatura a cero. Y si nosotros disminuimos todavía más la temperatura, o sea, de tal forma que la temperatura se está acercando muchísimo a 0 Kelvin, lo que va a pasar es que estas pequeñas onditas que, como se está comportando, se van a empezar a mezclar. Entonces, cuando se empiezan a mezclar, se hace como todo un revoltijo y ya es difícil ver en dónde empieza y dónde termina otra. Entonces, todos estos paquetitos que se iban formando, ya no los podemos distinguir si son paquetitos o no, o de qué paquetito pertenecen. Y lo que empezamos a tener, pues es un comportamiento en general, nos empieza a volver como un solo material, donde pues la mayoría de la mayoría de las partículas o de los átomos están utilizando o están ocupando el mismo estado.
que es el estado de reposo. Entonces aquí es donde se empieza, o bueno, donde se dice que ya hay un condensado de Bose-Einstein. Y precisamente se hace con bosones, porque una de las características de los bosones es que puede haber n partículas estando en el mismo estado, a diferencia de los fermiones. Los fermiones cumplen el principio de superposición de Fermi y no permite que haya dos átomos en el mismo estado. En los bosones sí. Y en este caso, la mayoría están en el mismo estado, que pues tienden al estado de reposo. Ok, entonces esta es la idea un poco general, pero para hacer esto también se puede meter matemáticas, ¿no? Entonces vamos a hacer un desarrollo de toda la parte matemática de esto, visto desde el punto de vista de el ensamble gran canónico. Ok, entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, pues, como lo vamos a ver con muchas cosas, con muchas partículas, vamos a tomar la gran función de partición. Entonces, para este caso, la gran función de partición, que la voy a abreviar con GFP, va a estar dada por Z, va a ser Z mayúscula, y esta Z va a depender de la temperatura, del volumen y del potencial químico, ¿no? Y va a estar dada por la multiplicación sobre K de 1 sobre 1 menos E a la menos beta epsilon menos mu. Ok, entonces esta va a ser nuestra gran función de partición. Y bueno, en este caso se tiene que cumplir que epsilon menos mu sea mayor o igual que 0, que es lo que nos va a permitir estar en estados muy bajos, ¿no? Que nuestro estado tienda al estado de reposo. Ok, bueno, y también tenemos el gran potencial, que aquí nada más voy a poner como GP. Y bueno, el gran potencial va a estar dado así. Igual, el gran potencial va a depender de la temperatura, el volumen y el potencial. Y es igual a menos KT, donde la K es la constante la constante de Boltzmann, perdón. Es la constante de Boltzmann. Y va a estar multiplicado por la suma de todos los K estados del logaritmo de 1 menos E a la menos beta por epsilon menos mu. Y bueno, esta función es la que va a definir va a ser el gran potencial de todo nuestro sistema. Y bueno, también es importante el número de partículas, porque a fin de cuentas estamos viendo también, es necesario ver cuántas partículas o qué partículas están en el mismo estado. Entonces el número de partículas que nosotros tenemos está dado por la suma, donde esta K va a representar el estado K, o sea, todas las partículas que están en el estado K, y va a ser la suma de 1 sobre E a la beta por epsilon menos mu, todo esto a la 1. Y bueno, precisamente el promedio de todas las partículas que están en el estado K va a estar dado por 1 sobre Z a la menos 1 E a la beta menos 1. ¿Ok? Y bueno, entonces estas son las consideraciones generales para la condensación, para tomar en cuenta en este sistema. La gran función de partición, el gran potencial, el número de partículas y el promedio de las partículas que se encuentran en el estado K. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que a nosotros nos interesa y lo que vamos a suponer para fines prácticos, vamos a pensar en que tenemos muchas partículas
en un volumen. Y este volumen va a ser un cubo de la 2L. ¿Qué quiere decir? Que nuestro volumen va a ser igual a L cúbica. Y aquí dentro es donde se van a encontrar todas nuestras partículas. Ok. Entonces, como nosotros tenemos un volumen L cúbico, cada una de estas partículas va a tener coordenadas en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener, o bueno, para describir la posición de estas partículas, vamos a tener una función de x más L, y más L y z más L. Pero para fines prácticos y no estar escribiendo tanto, vamos a reescribir esto en términos de x, y z, ¿no? Nada más recordando siempre que estamos trabajando en un volumen en un volumen L cúbico. Ok. Y vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros hiciéramos tender nuestro volumen a infinito. Es decir, como si no tuviéramos ninguna barrera y pudiera crecer tanto como quisiera. Entonces, si nosotros hacemos tender nuestro volumen a infinito, lo que vamos a tener para las partículas va a ser z sobre 1 menos z más 4pi por el volumen sobre 2pi al cubo por la integral de 2pi sobre L de 2pi sobre L a infinito de k al cuadrado z sobre e a la beta h barra cuadrada k cuadrada sobre 2m menos z y todo respecto de k. Ok, entonces lo primero que podemos notar en este nuevo conteo o en esta forma de ver todas las moléculas, todas las partículas, es que aparece una singularidad. Aquí z no puede ser 1. Si z fuera 1, tendremos una singularidad que va a hacer que todo esto se nos vaya a infinito y tampoco tenemos infinitas números de partículas. Entonces para eso vamos a reescribir, nada más vamos a sustituir o van a hacer un cambio de variable en el exponente de la e que tenemos aquí abajo. Y reescribiendo esto, vamos a tener que tenemos z sobre 1 menos z más 4 veces el volumen, aquí nada más simplifiqué, sobre lambda t cúbica raíz de pi por la integral de lambda t raíz de pi sobre L a infinito, porque estamos diciendo que el volumen tiende a infinito, de x cuadrada que multiplica a z sobre e a la x cuadrada menos z de x. ¿Ok? Y ya que tenemos esto, pues también lo que nos interesa es ver qué pasa con el gran potencial. Entonces, el gran potencial va a estar dado por K, que habíamos dicho que es la constante de Boltzmann, que multiplica la temperatura, por el logaritmo de 1 menos z, que es precisamente donde tenemos esta singularidad, más 4K TV sobre lambda t cúbica raíz de pi por la integral de lambda cúbica t raíz de pi, aquí no es cúbica, aquí perdón, es lambda t raíz de pi sobre L a infinito de x cuadrada logaritmo natural de 1 menos z por e a la menos x cuadrada de x. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo es qué va a pasar con el número de partículas
con el gran potencial cuando nuestro volumen está tendiendo a infinito. Y estos límites de integración que tenemos, que están como muy extraños, es porque lo que nosotros estamos tomando en cuenta en nuestro sistema de coordenadas es empezar a contar. Pero, o sea, tenemos una esfera. Entonces lo que nosotros no estamos contando aquí es esa esfera de radio 2pi h barra sobre L. Entonces todo lo que nosotros vamos a empezar a contar va a ser de esta esfera hacia afuera. Y el centro no se toma en cuenta. Y eso también nos va a ayudar a nosotros a quitarnos esta singularidad que aquí nos está estorbando. Ok. Ahora, para resolver este problema que estábamos planteando, lo que vamos a necesitar son definir las funciones Gn. Yo voy a definir mi función Gn, que va a depender de z, como la suma desde k igual a 1 hasta infinito de z a la k sobre k a la n. Y entonces a partir de esa definición es que yo voy a poder simplificar más cosas, ¿ok? Y bueno, esta función precisamente lo que nos está permitiendo es que podemos ver a la densidad como 1 sobre el volumen que multiplica a z por 1 menos z más 1 sobre lambda t cúbica por g de 3 medios de z. ¿Ok? En este caso, esta g a la 3 medios de z es un valor que se va tomando. En realidad, mucho de esto que se hace son tomar datos experimentales. Y en este caso, para poder ajustar nuestro modelo, vamos a tener que tomar g a la 3 medios para quitar todas las singularidades que se nos están presentando. Y ahora vamos a suponer que nosotros tenemos un volumen finito. Porque, como decíamos, no podemos estar trabajando tampoco con volúmenes infinitos. A fin de cuentas, los volúmenes que nosotros estamos viendo, en los que podemos trabajar, son finitos. Pero vamos a meterle la condición de que el volumen sea mucho más grande que 1. Y si nosotros hacemos eso, podemos reescribir la densidad. Vamos a despejar esta lambda t cúbica, la vamos a pasar del lado izquierdo. Y entonces me va a quedar que tengo ρ por lambda t cúbica, que es igual a lambda t cúbica sobre el volumen por z sobre 1 menos z más g a la 3 medios de z, y esto es aproximadamente lambda t cúbica sobre el volumen por z sobre 1 menos z más g 3 medios de z. ¿Ok? Y esto nos va a servir porque ahora podemos escribir nuestra función de partición en función del volumen, de tal forma que ρ0 por el volumen sobre 1 más ρ0 por el volumen es igual a 1 sobre 1 más 1 sobre ρ0 por el volumen. Y esto es aproximadamente 1 menos 1 sobre ρ0 por el volumen. Y esta ρ0 que estamos introduciendo aquí es una ρ0 tal que no va a depender del volumen. Entonces así ya puedo empezar a separar las cosas para trabajarlas cada una por su parte y estar como desacoplando un poquito los términos, por así decirlo. Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es muy importante verlo, sobre todo en esta última parte que tenemos aquí. Lo que esto nos está diciendo
es que lambda t cúbica por rho tiene que ser mayor o igual que g 3 medios de 1. Porque precisamente esto va a suceder cuando las soluciones tienden a 1, que es precisamente lo que teníamos en este lado. Si nosotros, bueno, y esto tiene que ver por las singularidades que hay en los polos. Entonces, si tenías una singularidad y tu solución estaba por ahí, en variable compleja, creo que regularmente es donde se hace ese tipo de cosas, ¿no? Tratamos de estudiar esas singularidades y ver a dónde tiende nuestra solución. Entonces, si nuestra solución es 1, quiere decir que lambda t cúbica por rho debe de ser mayor o igual que g, aquí me equivoqué, aquí es 3 a la 2 medias, ¿ok? Y entonces pues ya vemos que nuestras soluciones, bueno, más bien que si nuestras soluciones tienden a 1, tiene que suceder esta condición. Va. Ahora, ya después de tener todo estas cuentitas, vamos a ver qué pasa ahora si nuevamente hacemos que nuestro volumen tienda a infinito. Entonces, si nuestro volumen tiende a infinito, nosotros ya vamos a poder empezar a tomar el límite termodinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver la fugacidad. Entonces vamos a tener el límite termodinámico. Y entonces vamos a ver la fugacidad. La fugacidad del gas, es decir, cuántas de nuestro volumen que nosotros tenemos, cuántos átomos o cuántas partículas son las que se nos están escapando de ese volumen. Para poder ver esto, nosotros tenemos que Z va a valer 1 si lambda t cúbica por rho es mayor o igual que g 3 medios de 1, que es precisamente el resultado que acabamos de obtener. Por otro lado, va a ser raíz de lambda t cúbica por rho si lambda t cúbica rho es estrictamente menor que g a la 3 medios de 1. Entonces esto nos está hablando más o menos cómo va a quedar ahora nuestra función de partición. Y bueno, la densidad que nosotros vamos a obtener para este gas va a ser ρ0, que precisamente ρ0 es la densidad que no depende del volumen, más 1 sobre lambda t cúbica g 3 medios de 1 si lambda t cúbica es mayor o igual a g 3 medios de 1 y 1 sobre lambda t cúbica g 3 medios de z si lambda t cúbica es estrictamente menor que g 3 medios de 1. Y bueno, la z que estamos utilizando precisamente para tener la densidad es la z que estamos definiendo aquí arriba. Entonces vamos a tener diferentes casos. Y bueno, precisamente, ¿qué es lo que estamos llegando a tener con esto, no? Lo que estamos viendo es que vamos a tener esta densidad cuando la z sea 1. Es decir, que la mayor cantidad de partículas van a estar en el mismo estado cuando tenemos esta densidad. Y ese estado que están ocupando estas partículas es el estado de reposo.
Y bueno, precisamente cuando se llegó a esto, bueno, este comportamiento es lo que se conoce como la condensación de Bose-Einstein, en donde podemos decir que para este fenómeno, o este fenómeno ocurre precisamente que es la condensación de Bose-Einstein, cuando Z tiende a 1, en una manera equivalente, vamos a ponerle que es equivalente el poner que mu tiende a 0, es decir, que el potencial tiende a 0. Y precisamente esta condición se va a cumplir cuando la densidad y la temperatura son tales que lambda t cúbica por la densidad es igual a g a la 3 medios de 1. Y entonces cuando se cumple esta condición para la densidad y la temperatura, podemos decir que está ocurriendo la condensación de Bose-Einstein. Y bueno, entonces esto sería todo respecto a este tema.